Vamos a hablar hoy sobre el dolor y el sufrimiento, que creo que es algo que nos atañe a todos los seres humanos que estamos en el planeta Tierra. Es verdad. Forma parte de la experiencia que todos vivenciamos acá en la Tierra. Y aunque el diccionario lo presenta como sinónimos, dolor y sufrimiento como fueran la misma cosa, en realidad hay un estudio, varios estudios sobre el dolor y el sufrimiento, y vamos a ir viendo cómo no son lo mismo. El dolor tiene un origen físico y se puede tratar con analgésicos, y que gracias a toda los laboratorios y tenemos muchos analgésicos para calmar el dolor físico. Y ahí también, no todo es laboratorio y medicamento, ¿no? Claro. Hay también medicación natural. También. Ya que lo tenemos al doctor, vamos a hablar de eso. Pero además, lo interesante es que, que vamos a pensar que gracias a muchos fármacos, personas que están hoy padeciendo grandes dolores físicos tienen ese paliativo, que entonces ayuda a transitar. Pero luego tenemos el sufrimiento, que tiene un origen mental y espiritual. Claro. Son esas situaciones que nos descolocan, que nos sacan de nuestro eje, diríamos, una discusión en el trabajo, una pérdida de un ser querido, atravesar una situación financiera, que tengas dificultades de llevar adelante tu sustento, ¿no? Te descoloca y te trae sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento es diferente al dolor físico. No siempre el dolor trae sufrimiento. Ah, perfecto. Por ejemplo, te voy a citar el caso de un gurú, que ya un gurú entrado en avanzada edad, que se quejaba mucho de dolor durante la noche. Y sus discípulos le dicen: pero maestro, ¿por qué no nos dejas dormir con tus gritos? Claro. Y él dice: es que me duele el cuerpo porque tiene cáncer, pero no quiere decir que esté sufriendo. Ah. Porque según Buda, la iluminación se logra con el conocimiento, y es la comprensión de las situaciones de la vida que estamos viviendo. Entonces, mira qué interesante, hay una doctora que se llama María Luisa Piris, que escribe un libro sobre el vicio del sufrimiento. Ah, claro. El vicio del sufrimiento. Hay algunas personas que se envician en sufrir. Y nosotros podríamos ver, por ejemplo, analizar 3 personalidades en diferentes situaciones. Vamos a ver la personalidad A, B y C. Frente a una situación, por ejemplo, el invierno. Para la personalidad A, se queja, es intolerante, no le gusta el invierno. La personalidad B la va pasando, la tolera, y la personalidad C disfruta del invierno. Frente, por ejemplo, a una situación de una enfermedad, la personalidad A despotrica, se siente mal, no acepta. La personalidad B la puede llevar como que, me toca, y la personalidad C lo toma, lo acepta y busca los recursos. Frente a las situaciones de la vida, la personalidad A se queja todo el tiempo de la vida, no está conforme con nada. La personalidad B hace la plancha y la va llevando. Y la personalidad C es optimista y es positiva. Perfecto. Donde la primera, era totalmente negativa. Claro. Mira vos. Entonces, claro, frente, por ejemplo, a la paciencia. La personalidad A es impaciente. La personalidad B es paciente en algunas situaciones. Y la personalidad C es paciente y agradecida. Entonces vamos a ver cómo los seres humanos nos encajamos en alguna de esas categorías, y frente
el sufrimiento va a depender de cómo nosotros decodifiquemos el sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento, ¿podemos sufrir menos? Sí, claro. Podemos sufrir menos. Depende cómo nosotros podamos aceptar la situación, ver la situación. Y eso va a depender de los recursos espirituales. Según la doctrina espírita, nosotros somos un principio inteligente en evolución. Claro. Que hemos pasado por los diferentes reinos. Nosotros, ese principio inteligente, es creado simple e ignorante durante la sombra de los tiempos, de los milenios, y viene evolucionando, pasando por los diferentes reinos. Cuando llega a una etapa de sumum dentro de ese reino, pasa a la primera escala del reino siguiente, comenzando nuevamente el grado, desde el menor al mayor, claro, hasta llegar entonces ese principio inteligente a empezar a formarse psicológicamente, todas esas conexiones psicológicas para formar un espíritu, que es lo que somos hoy en el reino hominal, con la capacidad de pensar, de sentir. Pero nosotros tenemos experiencias que son milenarias. Entonces, frente a un determinado hecho, nosotros podemos llegar a reaccionar de diferente manera. Cuando nosotros fuimos animales, nuestro instinto de caza, de sobrevivencia, nos llevaba a tener determinadas reacciones frente a la presa. Sí. Luego vamos evolucionando en el ser humano y luego, si miramos el pasado nuestro, debemos seguramente, cada uno es único e individual, haber tenido experiencias que en determinadas situaciones te hacen despertar determinadas reacciones. Jesús decía, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Claro. ¿Por qué? Porque justamente era eso. La ignorancia es lo que nos lleva al sufrimiento. A mayor ignorancia, mayor sufrimiento. Por eso Buda decía que la iluminación dependía de ese autoconocimiento. Conócete a ti mismo, la frase célebre de Delfos en Atenas, ¿no? Entonces, bueno, eso, el conocimiento nos hará libres y nos llevaría también a entender que va a depender de cada uno de nosotros vivir una experiencia en sufrimiento, en mayor o en menor sufrimiento. Porque el sufrimiento es una herramienta que utilizan Dios, esa inteligencia suprema, para ayudarnos a trabajar el egoísmo, el orgullo, el materialismo, la prepotencia, porque muchas veces tenés que agachar y hocicar y vivir experiencias muy fuertes, dolorosas, para luego comprender que no somos omnipotentes. El único omnipotente es Dios. Siempre terminamos en conocernos a nosotros mismos. Siempre el trabajo es con nosotros mismos, no es con el otro, es con nosotros. Es aceptarnos, es trabajarnos, es trabajar esa autoiluminación, porque somos espíritus inmortales viviendo una experiencia terrenal, y es lo que va a trascender más allá de esta materia que quedará acá. Un día la dejaremos, como tantas veces ya lo hemos hecho en otras oportunidades. ¡Qué nivel! Como siempre, Eduardo nos deja pensando, ¿vieron?, para lo que va a ser el fin de semana, y por supuesto aclarando siempre las reuniones, a qué hora y qué días. Martes a las 20 horas y miércoles a las 19 horas. Nos pueden buscar en la página de Facebook, que es Centro Espírita por la Fraternidad, y en la página nacional, que es Federación Espírita Uruguaya.